Muy bien, señor. Tal como dijimos antes de la pausa, Pedro Blanco, miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo, está con nosotros en esta mañana. Bienvenido, Pedro. Gracias, Robinson. Gracias, Edmundo, al pueblo dominicano que está presente temprano en la mañana, en el día de hoy. Bueno, ¿cómo le pareció a usted el discurso del presidente Luis Abinader? Mira, el discurso del presidente Abinader fue un discurso, vamos a decir, esperanzador. Contó al pueblo dominicano todas las cosas que pretende en su nuevo periodo constitucional implementar. Habían algunos puntos que pudiésemos tener alguna contradicción en el sentido de que hay imprecisiones que debemos nosotros puntualizar, pero en general podemos decir que es esperanzador. Esperamos que el presidente tenga éxito en su nuevo mandato y que traiga bienestar para todo el pueblo dominicano. ¿Ese deseo es sincero? Sí, realmente sincero. Mientras el pueblo dominicano tenga una nación fuerte, una nación que esté en crecimiento constante, que pueda bajar la canasta familiar, que las medicinas sean accesibles y estén disponibles para todos, nosotros como Fuerza del Pueblo lo apoyamos, evidentemente. Mira, hoy el presidente de la República precisamente va a presentar su proyecto de reforma constitucional. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué tú esperas que va a pasar con esta propuesta? Mira, desde la Fuerza del Pueblo nosotros tenemos profundas disidencias con ese tema. Y es que entendemos que la reforma constitucional es extemporánea. La reforma constitucional o las constituciones en términos generales necesitan un periodo de adaptación, un periodo de maduración, que lamentándolo mucho en la República Dominicana no lo hemos sabido aquilatar. La Constitución del 2010 es una de las constituciones más avanzadas, no dicho por nosotros, sino dicho por otros constitucionalistas de otros países de Latinoamérica y Europa. Y entendemos que el presidente Luis Abinader puede casarse con la gloria si termina de promulgar y aprobar todas las leyes que vienen con esa Constitución. Todavía quedan pendientes 72 leyes que si el presidente, con esa mayoría mecánica que tiene en el Congreso Nacional, se dedicaran a promulgar eso y entonces utilizar los mecanismos que la propia Constitución establece para seguir con las transformaciones que él está tratando de implementar. Decíamos en la mesa temprano, antes de usted llegar, de que una de las pretensiones, hay la versión, ¿no? De que una de las pretensiones en esta reforma es inhabilitar al presidente Leonel Fernández. ¿Eso se ha tratado en el partido? ¿Se ha estado hablando sobre ese particular? ¿Y qué opina usted sobre ese tema? Mira, yo creo que eso es un tema que ni siquiera se debe debatir en el ámbito jurídico. Todos los abogados, todos los jueces saben que la ley no puede afectar al pasado, no puede ser retroactiva. La propia Constitución establece la retroactividad de las leyes, es decir, que las modificaciones que puedan operarse en una hipotética reforma constitucional no pueden afectar hacia el porvenir. O sea, solamente pueden ir hacia el porvenir, no pueden afectar hacia el pasado. Okay. Entonces se estaría retrotrayendo. Y si ponen, por ejemplo, Hipólito Mejía está activo, ¿verdad? Sí. Hipólito puede aspirar. Ahora, si se pone en una cláusula de que presidentes, que es lo que se ha dicho, que presidentes que han ejercido el poder de 2 años, en dos periodos o más, no pueden volver, entonces ahí hay una prerrogativa positiva. No, en ese caso entiendo, y creo que también dentro de la clase jurídica es entendida, que si se hace una modificación es al porvenir. Lo que puede pasar es que habilita a todo el mundo. Eso sí pudiera pasar, pero no inhabilitar los que fueron antes presidentes, porque no, constitucionalmente sería imposible. ¿Y si habilitan a Danilo, entonces qué pasaría? Bueno, se habilitó a Danilo. Pero ¿usted no estaría de acuerdo con que en caso de habilitar a Danilo haya una especie de acercamiento, Leonel Danilo, PLD, Fuerza del Pueblo? Eso no es un tema que tenemos que discutir en este momento. Nosotros somos la mayoría de la oposición, somos el partido mayoritario.
ellos tendrán sus retos y desafíos que tendrán que suplir. En el caso de nosotros seguimos haciendo camino. Pero en el 2020, la Fuerza del Pueblo se tiró a las calles, no existía todavía la Fuerza del Pueblo, pero Leonel Fernández y quienes le seguían en el PLD se tiraron a las calles, fueron al Congreso Nacional en contra de una reforma constitucional para permitirle a que Danilo Medina tuviese la intención de ir a un tercer mandato presidencial. Aquí habría el mismo escenario. Luis Abinader iría a un tercer mandato presidencial. Si hay atisbos de que hay intenciones de darle la posibilidad a Luis Abinader de habilitarlo para que fuera en el 28, ¿cómo usted piensa que actuaría la Fuerza del Pueblo? Edmundo, estamos hablando en ese punto de mera especulación. Yo entiendo que lo que debe hacerse por parte de los que pretenden presentar esa reforma constitucional es mandar el borrador completo, no por partes, a todo el mundo y airear eso. Sería lo correcto. Porque es lo correcto, porque aquí estamos hablando todo desde un tema especulativo. Nosotros no tenemos, la clase jurídica en general, tenemos el acceso a todo, o no todo el mundo tiene el acceso completo a cuáles son las reformas que pretende el presidente. Se han hablado del Ministerio Público, se ha hablado de inhabilitación o habilitación, pero la realidad es que nadie tiene el borrador completo. Entonces yo entiendo que previamente nosotros debemos conocer cuáles son las propuestas de modificación constitucional para verdaderamente nosotros poner los puntos sobre las IES y tener una posición más clara en ese sentido. ¿Algo que decir respecto a lo que podría suceder hoy en la rueda de prensa que va a encabezar el doctor Leonel Fernández? Claro. Un adelanto, algunas cositas. No, realmente la expectativa está ahí. Queremos escuchar todos lo que el presidente Fernández nos va a decir, la posición oficial de la Fuerza del Pueblo. Y a las 11 de la mañana estemos atentos a las palabras del presidente Fernández. Pero ya lo adelantó, dijo que hubo manipulación, Sí. que hubo exageración, Bueno, que precisamente, hubo promesas incumplidas. precisamente de eso que hablamos. Hay imprecisiones. Entendemos que hay imprecisiones porque no todos los datos que se dieron entendemos que corresponden a la realidad. Hay divergencias entre la cantidad de estudiantes que se están manejando en el programa TRAE, que es un programa que vemos muy positivo para el estudiantado, pero de la matrícula de las escuelas públicas aproximadamente se está hablando de un 2%, que son 70.000 estudiantes, pero la matrícula son 2 millones de estudiantes. Entendemos que son programas que se van desarrollando paulativamente, pero tampoco es bueno exagerar en esos números. Cuando hablamos también del crecimiento en la República Dominicana, obviamos Crecimiento económico. el crecimiento económico, obviamos que en el 2021 no podíamos realmente tener una proyección, sino lo que hubo fue un rebote propio de un año en pandemia. Al tener un año en pandemia, evidentemente tuvimos una economía en negativo, luego se reactiva la economía, pues hay un rebote. La comparación correcta, como la propia CEPAL estableció, es de tomar el año previo a la pandemia, que sería el 19, y entonces hacer la comparación en perspectiva futuro. Entonces ahí nosotros pudiéramos tener la realidad. La realidad es que no hemos crecido tanto. Incluso en algunos años hemos tenido un crecimiento llamado pírrico. El del año pasado. Por ejemplo, tuvimos 1.9 por diversas razones. Entonces ahí es que nosotros tenemos que ir verificando y ir trabajando en cómo la economía se ha venido rezagando, cómo el modelo económico se ha ido rezagando. Entonces, y comenzar a implementar medidas para que se dinamice la economía. Bueno, hablando de que la economía se ha rezagado, ya todos los economistas piensan que son necesarias reformas en el aspecto económico y se habla de una reforma fiscal. Sin embargo, ya la Fuerza del Pueblo ha adelantado que va a hacer una reoposición a esa reforma. Y yo te pregunto, ¿y es lógico que la Fuerza del Pueblo tenga esa oposición agresiva en contra de esa reforma cuando todo indica que es necesario? Nosotros necesitamos eficientizar el gasto, porque aquí lo que se ha visto es que nosotros tenemos una recaudación que ellos mismos han presentado como recaudaciones récord,
y entonces vemos que hay un déficit. Entonces vemos que el tema es más en el gasto. Cuando nosotros vemos el gasto que se está realizando en ciertos sectores, vemos cómo ha bajado en sector salud, en sector educación y ha subido en gasto corriente por parte del gobierno. Y en las ayudas sociales. Las ayudas hay que tenerlo en una perspectiva muy cuidadosa. ¿Por qué decimos eso? Porque si bien es cierto que son necesarias, deben ser focalizadas y deben tener un fin. No es regalar dinero por regalar dinero. Es focalizar con una contraprestación que tiene que tener ese ciudadano por esas ayudas que se le están otorgando. Entonces, cuando vemos que de forma abusiva, vamos a decirlo así, se entregan pensiones a personas que no necesariamente califican para dichas pensiones, eso es un privilegio en contra de otros. Por ejemplo, se han entregado miles de pensiones a personas que no necesariamente hayan trabajado en el Estado o que realmente hayan cotizado, cuando tenemos una ley específicamente de pensiones, la cual establece los mecanismos para los cuales el dominicano aporta mensualmente. Entonces, ese tipo de actitudes desincentiva a quien realmente está contribuyendo en el desarrollo nacional, al que paga sus impuestos, al que está cotizando. Entonces, son de las cosas que nosotros tenemos que ponderar previamente. Pedro, mi insistencia respecto a la rueda de prensa de hoy, ¿ustedes irán, o el presidente Fernández, hablará respecto a comparaciones de ahora con el pasado? Es decir, Ariel Jiménez, por ejemplo, dijo que en el discurso el presidente se basó en algunos datos estadísticos respecto al 2019, no a lo de ahora. Leonel dijo que el presidente manipuló. Entonces, en la rueda de prensa el presidente estará con economistas, con abogados, van a tratar temas respecto a ahora, 2024, con el 23, 22, 20. Sí, probablemente que sí. Por ahí van las cosas. Por ahí van las cosas. Mira, Pedro, no sé, pero yo he sentido a la Fuerza del Pueblo como lenta en los últimos. Pero ven acá. Pero esto está comenzando. Estamos comenzando un nuevo periodo. Pero el gobierno tiene un ritmo. La encuentra lenta y hoy va a ser una El rueda de gobierno prensa. tiene un ritmo, el gobierno tiene un ritmo. Entonces, ha puesto muchas cosas en agenda y yo veo que la Fuerza del Pueblo no dice nada. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, tradicionalmente la oposición daba un compás de espera. Porque el pueblo dominicano también se satura de tanta política, de tanto activismo político, y entendemos que necesitamos un tiempo de reflexión, necesitamos un tiempo de aquilatar las cosas, los sucesos, y es el periodo que se le da al presidente que ha ganado su mandato presidencial para que gobierne. Si otros han continuado con su agenda política, es respetable. Nosotros entendemos que el pueblo pero en realidad la oposición completa está callada, porque aquí realmente se puede hablar de dos partidos de oposición fuertes, que son la Fuerza del Pueblo y el PLD, y los dos están callados. Pero Mundo, ¿tú no entiendes que deberíamos nosotros parar un poco de política y dejar un poco que el presidente elabore su agenda y desarrolle cuál va a ser su legado para los próximos 4 años? Hoy, ¿por qué no dejaron la rueda de prensa de hoy para otro día entonces? No, es que visto lo que se ha hecho, nosotros ya tenemos que tener una posición sobre algo que ha pasado. Ya inició. Ya inició el mandato. Tomando eso en consideración, eso que usted dice, Pedro, ¿de acuerdo entonces con que haya una unificación de las elecciones o que se mantengan separadas? Mira, nosotros entendemos que en ese punto, y ya eso es un criterio muy personal. No, me baso en la saturación que usted citaba de la política. No podemos saturar tanto al pueblo. Entonces, parte de las medidas que se tomaron en un momento era unificar las elecciones para que en cada 4 años, es que aquí se hable de política o los políticos se activen. Y si se mantiene 2 en 2, entonces estaríamos manteniendo el país activamente político. El presidente ha puesto 4, se conocen 4. Que responda a eso. Sí, ¿verdad? Mira, en ese caso yo te voy a decir, es el último año, es en 4 años que se hace. Que las elecciones estén separadas, van separadas por meses. Particularmente, entendíamos que eso no debió nunca estar ahí. Eso fue parte de los acuerdos políticos que todos los partidos llegaron en el momento que se discutió esa Constitución. Y por eso se estableció dentro de la Constitución esos 2 días establecidos para poder hacer las votaciones. En mi criterio, es algo que no debe una Constitución establecer. Una ley orgánica perfectamente podía establecer cuándo serían las elecciones o en uno u otro. Pero existen otros mecanismos para tú decidir
cómo modificar la Constitución. Y, por ejemplo, aprueben la ley que establece la propia Constitución del referéndum aprobatorio y votan en referéndum. ¿Qué es lo que la gente quiere realmente cambiar? ¿Usted está de acuerdo con un referéndum aprobatorio? Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que las 72 leyes, y entendemos que este gobierno se casaría con la gloria si se establecen esas 72 leyes, se aprueban y se ponen a correr, porque necesitamos que la Constitución madure. No podemos estar cada 4 años entendiendo que mi legado depende de una Constitución. El legado depende del trabajo y el accionar de un gobierno completo. ¿Y el blindaje? Pero es que está blindado. Y lo de, La Constitución está blindada. Si no hubiese estado blindada la Constitución, hubiesen otros presidentes. Y siempre va a existir, porque vamos a ver, esos blindajes son relativos en temas constitucionales, porque desde el momento en que tú tengas una mayoría como la que tiene en la actualidad del gobierno, usted puede hacer lo que quiera. Usted puede hacer lo que quiera y no importa el blindaje que tenga, siempre existirán mecanismos para modificarla. En un minuto, que es lo que nos queda, Dale. lo de disminuir la matrícula legislativa, la cantidad de diputados. Mira, eso es una discusión que hay que analizarlo a profundidad, porque si bien es cierto que tenemos muchos legisladores, no menos cierto que son una representación del crecimiento de la población. No es algo aleatorio o no es algo que los políticos decidan porque sí, sino que es un tema en función de la cantidad de personas que habitan en un lugar determinado. Si los Alcarrizos han crecido lo suficiente para tener 1 o 2 diputados, es necesario que tengan 1 o 2 Y eso diputados. que no votan los haitianos, porque ahí... Bueno, Todos se lo votan. eso Si no tienen no- papel, no pueden votar. Pedro, muchas gracias. A ti. Bien. Pedro Blanco es miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo. Estuvo con nosotros la mañana de hoy. Ustedes y nosotros nos vemos mañana a partir de las 6 de la mañana. Bye, bye.